Bien, buenos días con todos. Muchas gracias por estar presentes en esta charla. Es el inicio de las charlas del evento del Fab Lab Fest de este año 2021. Así que por parte de Fab Lab SAN, Centro de Innovación Tecnológico, vamos a iniciar con la sesión sobre fabricación digital para el sector alimenticio. ¿Ok? Mi nombre es Jorge Valerio, soy ingeniero electrónico y desde el 2016 soy diplomado en fabricación digital. Bien, y actualmente soy parte del staff. Y lo que queremos hoy día mostrarles es un poco lo que hemos venido trabajando en este sector. ¿Ok? Nos parece interesante poder compartir nuestras experiencias, nuestro aprendizaje en estos años. Actualmente el laboratorio ya tiene más de 7 años, ¿no? Empezamos el 2014 y hemos atendido diferentes sectores. Esa es, digamos, la facilidad que nos brinda el hecho de ser un Fab Lab, ¿no? Poder trabajar con diferentes sectores de la industria. Bien. Y bueno, entonces quiero empezar con este video. Vamos a ver. Esto es el 2016. Como les comentaba, yo llevé el diplomado de fabricación digital en el SAN. Y esto es el diplomado en el cual, digamos, aprendes todas las tecnologías de fabricación digital. Y a mitad del diplomado se tiene que presentar un proyecto grupal. Los proyectos grupales pues hay de todos tipos y nosotros decidimos hacer un decorador de tortas. Así es que en un trabajo que dura 2 semanas, los 4 integrantes, como ven ahí, estuvimos trabajando día, tarde y noche, incluso en algunas oportunidades porque nos hemos amanecido, para poder hacer una máquina cartesiana que pueda dibujar de alguna manera, ¿no? Y bueno, obviamente hubo que hacer varias pruebas. En este caso trabajamos con manjar blanco, ¿no? Y bueno, una masa pastelera ahí para poder hacer las pruebas. Y me pareció bastante interesante porque también esto te va dando apertura, como te había mencionado, a otros sectores, porque bien pudimos haberlo hecho también simplemente que dibuje en papel o en algún otro, una otra superficie o hacer algún otro tipo de máquina, ¿no? Entonces, nosotros animamos por hacer esta. Y bueno, utilizamos manjar blanco porque era lo que teníamos en ese momento. Pensamos en un momento también poder trabajar con chocolate, por ejemplo, pero igual solo eran 2 semanas y teníamos que investigar más, así que agarramos lo que teníamos a la mano y hicimos esta primera prueba, ¿no? Y eso también me llevó a pensar de que podría haber muchas más aplicaciones en este sector, ¿no? En el que no solo haya que fabricar la máquina, sino que darle otro tipo de aplicación utilizando las diferentes tecnologías, ¿no? Como ven ahí, se ha trabajado corte láser, se ha trabajado impresión 3D, hay programación, hay electrónica, ¿cierto? Y ese fue, digamos, el primer acercamiento. Luego comenzamos a ver, vamos a ver por aquí. El 2018, casi ya a finales del 2018, se nos acercó una empresa, ¿no? Vino a visitarnos, llamada Paletas Perú, ¿ok? Y vinieron con una necesidad específica. Necesitaban fabricar unos helados personalizados y para esto requerían unos moldes especiales. Entonces, lo que ellos nos comentaron en ese momento era que les demoraba mucho tiempo, digamos, el poder solicitar o buscar un molde eh, para la aplicación que querían. En este caso, ellos habían conseguido un contrato con Warner Brothers, digamos, para para que puedan, digamos, fabricar unos productos personalizados. En este caso era para la película Pie Pequeño, como parte de su marketing. Y tenían que buscar un tipo de molde que haga referencia a esta película.
Entonces estuvimos conversando, le dijimos, bueno, podría ser un molde de helado, digamos, en forma de pie, ¿ok? Y comenzamos, digamos, esta aventura. Lo llamo de esta manera porque, digamos, hay que empezar a trabajar conjuntamente con la empresa y de manera colaborativa en el tema de prueba y error para poder llegar a un molde que cumpla las características, ¿no? Si bien es cierto, ese es el producto final, lo que están viendo del helado, cómo quedó, y cómo fue este evento, digamos, de la Van Premier, donde repartieron estos helados. Pero detrás de eso, pues hay bastante trabajo, ¿no? Obviamente primero se empezó con el diseño, incluso empezamos con un software de diseño bastante básico, ¿no? Para poder hacer pruebas y que esto no resulte tan complicado. Y lo que están viendo ahorita en pantalla es el primer molde, ¿ok? Era la forma del pie y este molde, bueno, que en realidad viene a ser una matriz, ¿no? Eh, Como ven ahí, tiene los bordes cuadrados, por así decirlo, no todo un rectángulo. Entonces hay un montón de espacio que queda a los costados, ¿verdad? Y la parte de abajo es la parte donde se pone el palito del helado, digamos, ¿no? Entonces esta es la matriz, que luego obviamente tenemos que imprimirla, y tenemos algo como esto, ¿no? La matriz es, digamos, lo que está de color medio rosado, que bueno, este ya es, digamos, una segunda o una tercera iteración en realidad, ¿no? Porque aquí está más estilizado. Si ven, no se parece mucho a las primeras dos imágenes. Les cuento un poco la historia. De la primera matriz sacamos un molde de silicona, es decir, esta cajita que parece ahí con el pie adentro. Uno le llena silicona líquida, obviamente es una silicona de grado alimenticio porque va a estar en contacto con comida, es una silicona especial. Y cuando uno desmolda, queda algo similar a la última imagen, que está en color blanco, ¿no? Que es un elemento flexible, ¿no? Es una pieza flexible. Entonces, ¿qué sucede? La primera oportunidad, con el primer molde, la primera matriz que trabajamos, sacamos ese molde de silicona y, y tenía las paredes muy gruesas, ¿no? Por eso les decía, esta caja que se ve en color amarillo abajo, tiene un grosor bastante ancho en las partes laterales. Y eso lo refleja el molde de silicona, ¿no? En la primera iteración que hicimos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como les digo, fue un aprendizaje mutuo entre la empresa y nosotros, porque cuando les dimos este molde a paletas para que puedan hacer sus pruebas, nos decía, bien, o sea, tiene la forma que queremos, tiene el volumen que queremos, porque ya nos había indicado un volumen y unas dimensiones, ¿no? Eh, pero el problema es de que no congela de manera homogénea, digamos, hay partes que congelan bien y otras no, entonces demora mucho, el congelamiento no es homogéneo, entonces necesito que la pared sea homogénea, que tenga un grosor. Entonces hicimos una modificación a esta matriz, como ven ahí, ya en la última imagen ya está más estilizado, la pared, el grosor de pared, digamos, es homogéneo, pero la primera vez que lo hicimos no salió como queríamos, porque habían problemas, o la pared era muy gruesa, o la pared era muy delgada y se volvía endeble. Entonces tuvimos que trabajar hasta, como les decía, 2, 3 iteraciones, hasta poder conseguir el grosor de pared adecuado para que tenga un congelamiento homogéneo, ¿no? ¿Ok? Una vez que nos aprobaron esa primera matriz de una unidad, el trabajo ahora era hacer que sea un bloque, ¿no? De más unidades, porque ellos necesitan hacer producción, necesitan sacar una cantidad de, no recuerdo bien si era 1000 o eran 5000 unidades que tenían que sacar. Entonces, había que hacer el proceso, digamos, de alguna manera, sacar moldes más grandes, ¿no? Entonces ahí vino nuestra primera limitante, porque nosotros tenemos, si bien es cierto, tenemos varias impresoras en el laboratorio, la impresora más grande que tenemos tiene un volumen de impresión de 280 por 240 por 300 milímetros, ¿ok? Y en esas dimensiones y con las dimensiones de esta matriz, solo conseguimos colocar 4 unidades, ¿no? 4 unidades, como ustedes ven en esa imagen. Incluso tuvimos que poner los moldes para generar esta matriz al revés, ¿no? O sea, tratando de que encaje y entre la mayor cantidad de unidades en la cama de impresión. Procedimos a imprimir y procedimos a generar
digamos, este molde de varias unidades. Entonces, en ese principio, en esta primera oportunidad, hicimos como 20 de estos moldes, ¿ok? Y eso les permitió, digamos, poder sacar la producción que ellos necesitaban. Entonces, nuevamente, fue un proceso de aprendizaje entre ambos, ¿no? Entre la empresa y el laboratorio, ¿no? En este caso, la universidad, un trabajo en empresa-universidad, ¿no? Que es lo que siempre se quiere, ¿no? Y así nos atendimos en 2018, hubo la Van Premier, fue un éxito, y fue tanto el éxito para la empresa de que Warner decidió renovar con ellos el contrato, pero ya no solo por una película más, sino por todo el año 2019, ¿ok? Y así que películas seleccionadas empezamos a trabajar moldes. Nuestro siguiente molde fue para la película La Gran Aventura Lego 2, y aquí ya todo fue más sencillo porque ya conocíamos las dimensiones, conocíamos el volumen, ya conocíamos el grosor que necesitábamos, así que fue mucho más rápido. Y esta pieza era como que más delgada, entonces entró rápidamente 4 unidades, imprimimos y volvimos a sacar una tanda de moldes de silicona para que puedan trabajar, ¿no? Entonces fue mucho más sencillo. Sin embargo, luego tuvimos otro requerimiento para la película Shazam, y aquí solo entraban 3 unidades en la cama de impresión, ¿ok? Entonces, tuvimos que ver la manera de poder hacer estos moldes más grandes, ¿no? Tuvimos que empezar a analizar, ¿no? Cómo poder hacer que sean más grandes. En ese proceso, decidimos hacerlo modular, ¿no? De tal manera que, como ven en la última imagen, eh, teníamos una pieza adicional, bueno, en este caso lo imprimimos a propósito las matrices, diferentes colores para que puedan ver, ¿no? Teníamos 2 módulos, el amarillo y el rojo, y podíamos unirlos con una pieza central, que era la de color azul, ¿ok? Entonces esto nos permitió pasar de los moldes de producción de 4 unidades a 6 unidades, ¿no? Incluso podrían ser más, porque podíamos seguir uniendo con estas piezas, pero ahí ya venía el tema de la capacidad también del productor, en este caso paletas, ¿no? Entonces con 6 unidades encajaba perfectamente en sus congeladoras, ¿ok? Entonces empezamos a trabajar moldes de 6 unidades. Entonces esto fue otro avance, ¿no? Pasamos de las 4 unidades a poder hacer moldes más grandes, ¿no? Pero sin embargo, como si se han dado cuenta, todos estos moldes son, digamos, planos, no tienen relieve, ¿no? Entonces eran como que todavía sencillos de poder trabajarlos. En el caso de la siguiente película, Detective Pikachu, ya habíamos tenido este aprendizaje, ya hacíamos moldes de 6 unidades, entonces nuevamente fue bastante rápido, ¿no? Como el molde que hicimos para la Gran Aventura Lego, ya habíamos aprendido cómo mejorar, digamos, la fabricación, entonces fue mucho más sencillo. Aquí pasó lo mismo, ¿no? Pero más bien fue en la siguiente, en este caso, para la película Godzilla, en el cual nuevamente tuvimos que hacer otros cambios. Si se dan cuenta, digamos, es quizás uno de los mejores moldes que hicimos, porque aquí ya estamos viendo que no es completamente plano la superficie, sino que ya tenemos una especie de relieve, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto nos tomó también, o tuvimos la necesidad de tener que cambiar de software de diseño, ¿no? Ya nos limitaba un poco los primeros que habíamos utilizado, y pasamos a trabajar con software como Rhinoceros, por ejemplo, para poder darle ese relieve, ¿no? Ahora, lo interesante del hecho de trabajar, digamos, con moldes para helados, es que no te limita el hecho de que cuando uno imprime, ¿no? Con tecnología FDM, es decir, con filamentos, las superficies que uno produce, digamos, con las matrices, eso se va a reflejar en la matriz, digamos, en el molde de silicona. Pero como es helado, esa superficie que es rugosa, no, digamos, no es un tema crítico, ¿no? A diferencia de que, digamos, quisiéramos hacer moldes para chocolates. Ahí sí sería crítico, porque un molde de chocolate, la superficie tiene que ser suavizada, lisa, ¿no? En este caso, un helado, por el tema mismo del producto que se va derritiendo, que la superficie o el material que se utiliza para hacer los helados, pues no tiene que ser tan, llamémosle, pulcro digamos, bien suavizado, bien limpia la superficie, ¿no?
Entonces ahí no hay ningún problema. Es por eso que incluso nosotros cuando imprimíamos las matrices, las hacíamos a la menor calidad, ¿no? Para poder tenerlo en el menor tiempo y porque sabíamos que esto no era un factor crítico, pues, ¿no? En el hecho de la fabricación del molde de silicona final. Pero en el caso de chocolate sí hubiese sido crítico porque ahí, después de haber hecho la matriz, tendríamos que haber buscado la forma de poder suavizar primero las paredes, darle un postproceso para que esto sea homogéneo, o quizás buscar otra tecnología de impresión 3D, ya no FDM, sino por ejemplo SLS, o perdón, SLA, para poder hacer las matrices. Ahí sí hubiésemos obtenido, digamos, paredes más limpias y de ahí recién poder sacar el molde de silicona. ¿Okay? Entonces, todos esos detalles lo tuvimos que aprender en el proceso. Bien. Y bueno, de ahí seguimos haciendo más helados con ellos, más moldes. Trabajamos moldes para las películas It, el capítulo 2, y trabajamos también, nuestro último molde que trabajamos con ellos fue para la película La Foquita, El 10 de la calle, ¿no? Que fueron moldes más sencillos, ¿no? Bueno, en el caso de It sí tiene relieve porque tiene que tener esta forma este, curvilínea, digamos, ¿no? Semiesférica para el helado, ¿no? Y ahí poner los textos, ¿no? Pero no había tanta complejidad como en el caso de la película Godzilla, ¿no? Ese lado sí, digamos, eh, tenía más características y por la forma, el relieve, incluso con las líneas que le dio la matriz, quedó espectacular porque era una textura que digamos, asemejaba a la piel en este caso, de este monstruo, ¿no? De esta especie de dinosaurio, ¿ok? Entonces fue bastante interesante, ¿ok? Eh, Luego hemos trabajado con empresas de chocolates, pero no necesariamente para hacer el molde para el chocolate, el molde final, ¿no? Por ejemplo, en el 2020 trabajamos con la empresa Dos Cerritos, es una empresa bastante conocida, una empresa peruana, y imprimimos inicialmente, llamémosle unas réplicas del producto final. Hicimos unas tabletas y luego hicimos también, lo que está en pantalla son réplicas de bombones, ¿ok? De cómo va a quedar el bombón final, ¿no? Que se va a producir. Esto lo hicimos, en este caso fue con material con ABS, la superficie queda mucho mejor que con PLA, por ejemplo, que es otro tipo de filamento. Pero ¿cuál era la función de estas réplicas? ¿Okay? ¿Para qué lo utilizábamos? Estos no eran moldes, sino que eran réplicas que van a pasar por la línea de producción para poder probar o para poder configurar las máquinas en el proceso de cómo fabricar la envoltura. O sea, las máquinas se tienen que ir configurando dependiendo del producto que tú pongas. Ponen el material para hacer la envoltura, pero hay que configurarla cómo tiene que moverse para que haga una envoltura correcta, porque cada producto es diferente. Si es una tableta, no es lo mismo que un bombón, no tienen, digamos, físicamente tienen diferentes características, formas, el volumen es diferente. Entonces la máquina debe tener diferentes configuraciones. Y lo que hacíamos era hacer réplicas. Entonces ellos pasaban esta cantidad de objetos y configuraban la máquina iba haciendo los movimientos, y esto les permitía, digamos, poder tener listas las máquinas ya configuradas para el proceso de envoltura o de sellado, digamos, de la envoltura. Y cuando tengan el producto final, ya simplemente repite el proceso, ¿no? Porque ya se configuró. Entonces, eso hicimos inicialmente con ellos, ¿no? Entonces, el producto tenía que estar, o la impresión tenía que asemejarse lo más, o tenía que ser lo más parecido posible en temas de volumen, ¿no? Con el producto final. Y eso fue lo primero que hicimos con ellos. Y después también hicimos este tipo de moldes, pero aquí lo que estábamos haciendo, este molde no se iba a utilizar finalmente, sino que era una validación del molde. En el caso de los ahorritos es interesante porque ellos mismos configuran sus máquinas, han fabricado muchas de sus máquinas, y lo que estábamos haciendo aquí era validar el molde, ¿no? Si realmente cumplía con la forma, medidas, etcétera, y ellos validaban y después recién mandaban a fabricar esto ya en unos moldes metálicos para poder hacer su producción. ¿Okay? Entonces fue un tema de validación que también trabajamos con ellos. Luego hemos trabajado con otras empresas, ¿no? Con pequeños emprendedores,
que estuvieron buscando cómo poder fabricar moldes para galletas personalizadas. Este es otro, digamos, otra aplicación dentro de este sector que también es interesante. No solo el hecho de poder, digamos, de fabricar el molde en sí, sino hacerlo de una manera personalizada, porque en el mercado hay una gran cantidad de moldes para hacer galletas de diferentes materiales, ¿no? Pero a veces cuando tú buscas algo específico o quieres diferenciarte, darle, digamos, un valor adicional a tu producto, tienes que apostar por la personalización. Entonces fue un proceso que empezamos a trabajar con esta empresa que quería inicialmente, digamos, moldes que estén relacionados a nuestra cultura, ¿no? Y incluso también llegamos a probar moldes para galletas con forma de las personas, digamos, quiere hacer galletas especiales por el cumpleaños de alguien, ¿no? Tomarle la foto a esta persona y sacar la forma de su rostro, de tal manera que hagas una reproducción que se asemeje bastante a la persona. Pues, trabajamos ese tipo de aplicaciones también y fue bastante interesante el proceso, ¿no? Perdón. Y también hicimos el año pasado moldes para galletas. Nuevamente, el mismo proceso, ¿no? Personalizado, bastante sencillo, en este caso con PLA. Y nuevamente trabajando con emprendedores, ¿no? Para que puedan hacer este tipo de productos. Porque nos decía, mira, hay un montón de muñecos de jengibre en el mercado, pero yo quiero algo especial, ciertas dimensiones, ¿no? Que tenga cierta forma, que no sea la forma clásica que le parecía que era muy rígido, ¿no? Quería algo más amigable. Entonces se hizo el diseño, se imprimió, se le sacaron una serie de moldes para que pueda trabajar y con eso está haciendo su producción y actualmente sigue haciendo producción, ¿no? Y bien, para finalizar, hablarles un poquito de tendencias rápidamente, porque antes de que nos gane el tiempo. Actualmente se están haciendo muchas cosas en este sector. Una de las tecnologías que más se está impactando es el de la impresión 3D. Y actualmente se viene trabajando el tema de impresión de carne, por ejemplo, no sé si habrán escuchado. Uno de los problemas a nivel mundial es el tema de la producción de carne, no solo por el tema de contaminación, sino por la gran cantidad de requerimiento que se tiene a nivel mundial. Y bueno, hay muchas personas que también no pueden comer carne, ahí tenemos al vegetariano, los veganos. Entonces, esta es otra opción que se ha venido desarrollando con impresión 3D, poder fabricar carne con otros insumos, ¿no? Que tenga una semejanza al carne tradicional, ¿no? Tanto así, bueno, el video dura como 6 minutos, creo, así que, bueno, 3 minutos, pero vamos a pasar, nos está ganando el tiempo. We analyze the different components that make. Podemos, actualmente, esto lo leí hace unos meses, la empresa Sodexo, no sé si la conocen, yo tuve oportunidad de conocerla cuando visitaba minas, ¿no? Porque son estas empresas que dan este servicio de tipo, digamos, de restaurantes, ¿no? De poder fabricar los alimentos para los trabajadores de ciertas empresas, ¿no? Y bueno, actualmente en esta noticia mencionaba de que están conversando con las universidades para poder poner como parte del menú de esas universidades esta carne impresa en 3D, ¿no? Entonces me parece interesante de cómo ya se está ampliando, digamos, ¿no? O cómo está escalando este producto, ¿no? Que es nuevo, ¿no? Utilizando estas tecnologías de fabricación digital. Y bien, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes, el trabajo que se viene haciendo. Obviamente se vio un poco ralentizado por el tema de pandemia, pero hemos venido trabajando igualmente y esperemos que ya el próximo año con fuerza otra vez seguir trabajando en los diferentes sectores, ¿no? No sé si hay preguntas, dudas, alguien quisiera hacer alguna consulta. Puede activar su micrófono o hacer alguna consulta por el chat. Hola. Sí, adelante. ¿Qué tal? Sí, Buenos días. quería, disculpe que llegué justo un poco antes, pero lo que quería entender era el proceso que ustedes hacían los moldes, luego para la parte
luego hacían, o mejor dicho, ese era un contramolde y luego hacían un molde de silicona, ¿no? A ver, De los helados, de las sí, paletas. sí, sí, sí. Ajá. Esto, por ejemplo, ¿no? Lo que está de color rosado, el pie que está de color rosado, ese es como una matriz impresa en 3D. Es rígida, es un material plástico, ¿ok? Ujú. Pero tiene como unos agujeros, unas cavidades, ¿no? En los laterales, y lo que hacíamos nosotros es hacer un vaciado de silicona líquida sobre estos moldes, sobre estas matrices, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, hasta el ras se cubría con silicona líquida y se dejaba secar. Por lo general demoraba más o menos entre 1 hora y media y 2 horas en secar. Una vez seco, teníamos que desmoldar y ya obteníamos el molde de silicona, que es lo que está a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, el de 4 unidades, eso es silicona, es una silicona flexible, es una silicona de grado alimenticio que puede trabajar en el rango, si no me equivoco, el fabricante nos decía entre -30 °C y 200 grados centígrados. O sea, se podía utilizar Sí, para aguantan helados, bastante calor. para tortas, no sé, se podía poner al horno, ¿no? Ujú. Y esto es lo que nosotros entregamos al productor, a Paletas, y ya Paletas se encargado de echarle ahí el material para el helado y meterlo en sus congeladoras, ¿no? Desmoldaban y listo, ¿no? Incluso ya tenía el accesorio para poner el palito, así que echaban el producto, ponían el palito y metían en las congeladoras. Descongelaban y ya salía con todo el palito, o sea, Ah, eso era bueno, lo lo que iba a mi interesante. pregunta era, Sí, claro, o sea, dígame. quería Ujú. uno verificar que estaban usando precisamente silicona, De grado digamos, alimenticio. claro, Sí, así pero, o es. sea, para curar, ¿no? Para hacer el molde, Sí, efectivamente. así Entonces, es, así es. porque yo he hecho un proyecto, pero que estaba relacionado a mascarillas, entonces necesitaba una parte así de goma que se adhiera al rostro, entonces también hice un trabajo con silicona y con moldes de impresión 3D. Ok, Lo que quería saber era para obtener un buen acabado en el molde de silicona, porque me imagino que ese sí ya es la parte, digamos, más sí. vital, ¿no? Ujú. ¿Utilizaron algún sistema de presión o vacío para lo que es eliminar burbujas de aire atrapadas Burbujas. dentro? En este caso no, por eso justo comentaba la ventaja, o sea, tienes que analizar la aplicación. En este caso, la aplicación no lo requería mucho. O sea, si bien es cierto, nosotros lo sometíamos a un proceso de vibración para poder eliminar burbujas, eso no afectaba del todo, digamos, sí, a veces habían pequeñas burbujitas que aparecían, pero en el producto final no afecta porque el helado como tal, si tiene algún huequito, digamos, ¿no? No afecta porque por lo mismo del helado que se está derritiendo en el momento, o sea, no es crítico. Si hubiese sido crítico, nuevamente, si hubiese sido, digamos, moldes para chocolate. En el chocolate sí no está permitido, ¿no? Que tenga superficies que no sean lisas o que sean, que tengan estas superficies con, digamos, huecos producidos por el tema de la burbuja que se produjo en el molde de silicona, ¿no? Entonces, y es otro tipo de aplicación. Ahí sí hubiésemos tenido que buscar otra manera de poder eliminar las burbujas y de poder suavizar las paredes de la impresión, ¿no? Porque en este caso estas impresiones eran a baja calidad, ¿no? Más o menos 300 micras. Y al momento de vaciar la silicona, solo con la vibración que hacíamos manualmente, incluso con los moldes, era suficiente, ¿no? Porque la aplicación no era tan exigente. Si hubiese sido exigente, sí hubiésemos tenido que pasar a otro sistema de vibración o a un tema de vacío, ¿no? De máquinas de vacío para poder extraer todas las burbujas, ¿ok? Sí, sí. Eso, Bueno, ese es el detalle, ¿no? La aplicación, felizmente, en este caso, no requería eso, ¿no? ¿Ok? Ujú. Sí, no sé si eso contesta tu pregunta por completo o tienes más dudas. no, 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 sí, que como digo, estaba en un caso yo similar, entonces quería Claro, preguntarme si alguien había encontrado una respuesta a eso. O claro, sea, no. acá, ¿no? Porque he visto aparatos para eso comerciales, ¿no? En otros lados, pero acá en Perú no he Sí, visto. ahí dependiendo del volumen, pues sí, necesitas temas de equipos de vacío, ¿no? Y lo otro es, también hay mesas vibratorias, ¿no? Que también puedes ahí poner los moldes para que puedan salir las burbujas, ¿no? Depende mucho también del espacio que haya, ¿no? En este caso estábamos hablando de un grosor de pared más o menos de este espacio, esta cavidad de 3 milímetros, ¿no? Ujú. ¿Ok? Claro, por eso también como que no había mucho espacio donde atraparse las burbujas, sí. Exacto. Ujú. Así es. Ah, ¿Ok? y disculpe, Sí, ustedes son del mismo laboratorio de SAN, ¿no? De así el Fab es. Lab. Del Ah, Fab Lab, ya. así es. Ujú. Ok, listo. Muchas gracias.
Ok, perfecto, gracias por hacer tu pregunta. Igual en algún momento podemos trabajar, así que te contactas con nosotros y podemos ver, ¿no? Si tienes alguna otra necesidad. Ah, Bien, ok. No sé si hay más preguntas, ¿alguien más tiene alguna otra consulta, alguna duda? Me parece que estamos transmitiendo por nuestras redes sociales, no sé si habrán consultas. Claudia, si me puedes, este, a ver, apoyar. Bueno, me parece que no hay más consultas. Ok. Bien, entonces por mi parte hasta ahí, si no hay más consultas. Simplemente finalizar que este es un proceso bastante interesante y el laboratorio, como se había mencionado inicialmente, es un centro de innovación, ¿no? El cual permite trabajar con empresas, temas de beneficios, ¿no? Beneficios tributarios para el desarrollo de proyectos. Así que es bastante interesante poder trabajar con ustedes, las puertas están abiertas y esperemos que podamos trabajar no solo en este sector, sino en muchos otros, desarrollando diferentes productos o apoyándolos en el desarrollo de sus proyectos. ¿Ok? Bien, muchas gracias. No se vayan, vamos a continuar con más charlas. Tenemos un par de charlas más también interesantes que a continuación van a transmitirse también. ¿Ok? Bien, muchas gracias con todos.